Hoy es sábado 14 de agosto. Muchísimas gracias por estar viéndonos. Significa que eres suscriptor o suscriptora nuestra y nos ayudas a seguir licuando la caigua. Estamos en nuestra reunión semanal de coordinación. Somos 5. Hay 2 que están en el extranjero. 3, en realidad. Que están en el extranjero ahora. Bien por ellos. Hay Dante Trujillo. Se suma nuevamente después de tiempo, después de haber estado en unas merecidas vacaciones. Te han extrañado, Dante, me consta. ¿Cómo vas? ¿Qué dices? Muy bien, gracias. ¿Tienes pensado algo para esta semana? No realmente, no. No, la semana pasada, el texto que salió ayer, que era sobre esas, me parece como muy desafortunadas, por simplonas, digamos, opiniones del ministro Gálvez. En verdad quería confrontarlo. O sea, mi idea original, como te conté, era confrontarlo con eso que había dicho Montoya respecto a lo de Netflix, ¿no? Que es interesante y es pintoresco, o sea, por pintoresco, ¿no? Sin embargo, no está del todo descarrilado, ¿sabes? O sea, me acordé de unas declaraciones de Karl Popper, por ejemplo, al respecto, ¿no? O sea, o sea, sí, no, o sea, se escucha como algo bien sonso eso de que Netflix o las películas eh, contribuyen a la crisis de valores, etcétera, ¿no? Pero no está del todo descarrilado. O sea, tampoco hay pruebas de eso, pero tampoco lo contrario, me parece. El hecho es de que igual no salió, ¿no? Sino que me centré en Ciro Gálvez porque lo que dijo eso de dividir a los peruanos entre hispanos y algo así como originarios o puros, me parece pues seguramente Natalia tendrá una opinión interesante al respecto. A mí me pareció como triste, pues, ¿no? O sea, lamentable que el hombre diga la verdad es que a mí me parece que ese señor no está ni de lejos capacitado para ese cargo, ¿ya? O sea, haber escogido a Martina Portocarrero me hubiese parecido una mucho mejor idea, eh, pero en todo caso ahí está y es probable que yo siga un poco ahí detrás del Ministerio de Cultura y de las cosas que están haciendo. Pero no tengo una idea tan clara de qué hacer, ciertamente todavía. Yo recién, como has dicho, yo he estado fuera de Lima un par de semanas y no sé bien qué hacer. Tengo un pendiente también desde hace tiempo, creo que desde que empezamos o casi empezamos con Jueca, igual que es algo que igual se lo están ganando a pulso y no sé si me da el tiempo, que es Lima Gris, ¿no? Pero, o sea, es un pleito que no sé si, o sea, que me tendría que armar bien para él, digamos, y no sé si estoy de humor tampoco para eso, o sea, para algo tan grande porque tengo un montón de cosas. Pero irme a un pleito así sería estar como preparado para el contraataque, digamos, y no sé si estoy Claro. preparado para ello tan pronto, ¿no? Así que no sé, a lo mejor también sea a propósito de algunas lecturas que esté haciendo, ¿no? Que hay. Se congeló Dante, sí, ¿no? Pensé que era yo. Sí, se ha congelado. Sí, unas cosas como también bacanes. No me he conectado, mi conexión es inestable. No me he terminado de conectar del todo con la realidad nacional. Seguramente voy a revisar un poquito eso también, ¿no? Así que lo más probable es que los sorprenda. El Ministerio de Cultura te va a dar todavía bastante pan que rebanar, estoy segura. Sí. Una cosa que quizás sea interesante, no sé, hacia ahora o ver quién, no creo que todavía no he puesto quién va a ser el nuevo jefe o jefa de la Biblioteca Nacional, ¿no? Pero está el hecho de que es el bicentenario de la biblioteca. Sí, mira, lo de la biblioteca, lo iba a poner al final del artículo, pero daba para otro artículo, digamos. Exacto, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy pensando. Y no quería que Ahí, se fue. No, ahí estás. Estás. Sí, ya no. Sí estás. Estás. Sí. Existes, Dante, existes. Ahora sí te Ahora sí ya se fue. Sí está, pero que está y que no se ha ido. Pero bueno, lo de Gálvez a mí me recordó a cuando Alan García puso de moda la raza cobriza. Claro, es Es como un tema recurrente, Yo no, ahora que he mencionado,
Sí, Ale. Que Dante, lo que ha mencionado Lima Gris, yo no conocía el portal, o sea, y entré y me pareció medio thriller, ¿no? Justo quería preguntar cómo, o sea, no tenía referencias y otras personas decían, no, es el Willax de la cultura, ¿no? Entonces como que también esa comparación me causó interés, ¿no? Que en diferentes áreas haya como medios sin fondo, no sé, no, porque no los conocían. Loco que le digan Willax de la cultura. Sí. Eso es poderoso. Bueno, mientras Dante vuelve a aparecer, Yo seguimos. estoy esperando, y bueno, estoy esperando sí, que estoy, no esperando por tiempo, sino esperando con esperanza que se mantenga al actual jefe del Archivo General de la Nación, Jorge Ortiz Otelo, que ha hecho una excelente labor y espero que pueda continuar. Vi justo unas fotos que el ministro había visitado el archivo. Veremos cómo sigue. ¿Crees que tu artículo vaya a ir por ahí? ¿O tienes algo No, yo pensado? para esta semana voy a hablar sobre los tributos, sobre la tributación, sobre todo este nuevo asunto de que han empezado a pagar los morosos, pero voy a ir más allá a la historia, ¿no? De la tributación. Voy a ir a la historia decimonónica. Tuve un artículo hace un tiempo sobre cuando se abolió la contribución directa de los indígenas a mediados del siglo XIX y cómo los liberales buscaron crear un sistema de contribución que en donde todos pagaran, pero al final en la época del guano se decidió que no. Pero bueno, una reflexión un poco histórica y sobre lo que ha pasado ahora. Pero es interesante porque he estado leyendo algunas personas que dicen, bueno, sí, se está presentando esto como un gran éxito del gobierno, pero hace 10 años que están en litigio, finalmente se han dado cuenta que no les queda más que pagar. Otros que dicen que están pagando porque por la subida del dólar les representa una gran cosa pagar ahora porque es menos dinero. No sé, Hugo, si tienes algo que decir al respecto. Es gigantesco, mira, son 3.000 millones de soles. Es una cachetada. Además han sacado el cheque y lo han escrito nomás, acá está lo que te debo, ¡pum! Y entonces, siendo 3.000 millones de soles, al haber este cambio en 4 o 5 décimas de sol en el tipo de cambio, eso nomás, multiplicado por los 3.000 millones, te da varios cientos de millones de soles de ahorro. Claro. Entonces, ahí cuando Bermejo sale y dice, uy, que yo la hice, la rompí, porque en 5 días el socialismo hizo que los grandes paguen, pamplinas, pues. Puro. Bueno, lo hizo que los grandes paguen porque devaluó. O sea, indirectamente. Pero a costa de qué, ¿no? Mecanismo de porque lo que es interesante es pensar por qué han pagado ahora. Han pagado ahora porque va a haber punitivismo, o porque se les ha amenazado, porque ya no tienen recursos legales, o porque les conviene. Obviamente que lo han hecho porque les conviene. Claro, han pagado en condicional, ¿no? Han dado como un adelanto. O sea, yo pago, pero todavía me declaro en rebeldía. Y ahí, en esa jugada, se han embolsado, o sea, han ahorrado varios cientos de millones de soles. Eso es gigantesco. Pero lo otro que desde la economía también es interesante apuntar, que justo ayer lo conversaba con unos amigos, es que si es que han decidido las mineras hacer esto hoy, es porque ellos están asumiendo, apostando a que el dólar ya no va a subir más. Porque si ellos estuvieran bajo la esperanza de que el dólar va a subir más, esperarían todavía y pagarían en el momento pico, en el que ellos creen va a ser pico, ¿no? Entonces, estas sí pueden ser interpretadas como buenas señales para el país. Probablemente el dólar comience a bajar. Bueno, además, por más de que sea menos plata, es plata que ha entrado al fisco. Prestadita. Mientras no se tome la decisión final, es prestadita. Claro. Pero este asunto ha estado en litigio hace muchísimos años. Pero además la otra pregunta, y ahí también te quería preguntar, Hugo, es ¿cuál es la base del conflicto de por qué deberían o no deberían tributar de esta manera? No es la ley clara de esto es lo que tú te cobro y esto es lo que tú tienes que pagar, como es ya es. Para los ciudadanos. La ley ya es, pero no era clara.
Entonces eso es backdated, digamos, lo que deben del pasado. De hace mucho tiempo. Pero, perdón, ¿la ley es clara ahora, pero la ley era clara cuando ellos no pagaban o la ley no era clara cuando no pagaban? No era claro. Antes, cuando no pagaban, no era Pero claro. entonces, ¿por qué se les quiere cobrar de manera Y retroactiva? es que no es retroactiva, es en aquel entonces, y no es sobre los montos tributables, digamos, lo grande no está ahí, lo grande está en que esas deudas acumulan intereses. Las moras. Las moras. Porque al ciudadano común y corriente le parece, bueno, si a mí me cobran impuestos y yo no los pago, van a venir y al final me van a armar me van a, no sé, sacar las cosas, como van a mandar a alguien Me van a que... embargar las cuentas. Sí, me van a embargar las cuentas, me van a forzar a pagar. Y SUNAT efectivamente hace eso con los individuos. A los individuos les cae, pero así, y Exactamente. Entonces, como te paga digo, antes de reclamar. Y ese paga antes de reclamar es norma, a todos les cae así. no, claro, Solo pero, que con los grandes... pero la pregunta es por qué esa diferencia, o sea, yo sé por qué, ¿no? Pero la pregunta teórica sería, ¿por qué a los grandes, por qué no los vas a embargar? ¿No vas a embargar a Buenaventura? ¿No vas a embargar a estas, o sea, porque si estamos hablando de la legalidad y la ley es clara, entonces, pues, paga lo que debes, ¿no? Sí, es que los grandes tienen al CIADI, que es este Tribunal Internacional del Banco Mundial, del sistema del Banco Mundial, a donde acuden a litigar esto, ¿no? Los Entonces, esto está individuos en esta litigación, está en litigio internacional, hay en el CIADI. porque los mineros argumentan que no es justo que les cobren retroactivamente. Los mineros, las telefónicas, los bancos, son varias las empresas que están en este tipo de litigios. Pero ahora sí pagan. Ahora ya. Eso ya está claro, digamos, pero entonces esas deudas pasadas son las que tienen estos vacíos. Claro, la famosa deuda de Telefónica es de hace más de 10 años y básicamente se ha triplicado por tema de moras, ¿no? Bola de nieve, sí. Es una bola de nieve y en su momento lo que ellos arguyen, una de las causas es que ellos les querían cobrar el IGB por miles y miles de recibos que nunca les fueron pagados por los usuarios, ¿no? Entonces, claro, ellos dicen, ¿cómo voy a pagarte impuesto por algo que no he cobrado? Por ejemplo, ¿no? Una de las razones. Me imagino que a ese tipo de falta de claridad hace referencia a Hugo, ¿no? En su momento de repente no era Sí. claro en qué Sí, ahorita no momento. recuerdo los detalles Ujú, exactos ujú, tampoco, pero por ahí van las cosas. ujú, Bueno, Faltas de claridad ujú. en las que SUNAT procede de una manera frente a los individuos y frente a los chiquititos, y los grandes se le han parado al frente a decir, oye, no te pases, ¿no? Ujú. bacán. Bueno, lo mío no va a ser nada técnico ni nada económico, va a ser más bien histórico, pero sí va a ser una reflexión sobre la tributación y lo que significa y por qué nos importa y toda esa idea de la relación entre el ciudadano y el que paga impuestos, Ujú. lo que Además, se conoce además, como los taxpayers. además de un buen contexto, ¿no? Porque el tema este de las empresas que están empezando a pagar es una buena excusa para hablar. Sí, sí, por eso me dieron, y además Ujú. este trabajo que estoy escribiendo sobre el siglo XIX justamente también gira alrededor de todo esto, ¿no? Porque una de las cosas que sucede con el Estado guanero es que se pasa a una fiscalidad donde nadie tributa. Eso es interesante de conocer. Y entonces eso termina teniendo consecuencias nefastas. Y en ese mismo momento hay voces que se levantan y dicen, no, todo el mundo debería pagar, aunque sea poco. Incluso alguno propone que todo propietario debe pagar un centavo por su propiedad. Porque es un poco la idea de que tú contribuyes, el contribuyente. Así que Ujú, bueno, por ahí va. Eso es lo que voy a escribir hoy para ujú. mañana, que cuando vean este video ya lo van a haber leído. Y la próxima semana ya veremos. No sé, quizás la próxima semana use mi comodín, porque va a ser mi cumpleaños. Así que Jeje, Caramba. resaqueada no sí, vale mi escribir. cumpleaños es el viernes, cumplo 50 años. Caramba. Y sí, nos Caramba. vamos a ir acá a la costa a ver si es que no llueve mucho, ojalá.
Y nada, así que sí, pero no sé quién poner de comodín, así que si alguien tiene a alguien que se le ocurra por ahí, tiene un comodín que le sobre. O sea, tienes el comodín de o invitar a alguien o de dar 3 recomendaciones, un textito donde recomiendes 3, puede ser películas, libros, podcasts, no sé, Ya, bacán, bacán. también puede ser. Voy a usar esta próxima semana, de hecho, voy a usar mi comodín. Ujú. Y no los voy a ver el próximo sábado. Te vamos a extrañar. Desde acá me despido y no sé, pues, pero siempre siguiendo un poco el oído cerca al piso a ver qué está pasando, cómo van las cosas. Ujú. Nata, en esto de los impuestos que contabas, hay algo que sí creo tú podrías aportar muchísimo. Preguntarnos atrás en la historia, ¿cómo ha sido esto de los impuestos a la riqueza versus los impuestos a las rentas? ¿No? Hoy estamos en un momento de la humanidad en donde los impuestos a las riquezas casi han desaparecido, pero están tratando de volver, especialmente aquí en Perú, en América Latina. ¿Y cómo ha sido antes? ¿Cómo ha sido al inicio? No es nuevo esto de ponerle impuestos a la riqueza, pero aquí la gente anda escandalizándose, ¿no? Sí, bueno, en realidad han sido en Europa, sobre todo en Estados Unidos, los impuestos a la riqueza han sido pues inmensos. Pienso sobre todo en el Reino Unido, que han habido momentos en que el impuesto a la riqueza era del 80%. 80% de impuestos a los ricos. Estamos hablando de los años posteriores a la guerra mundial, entre guerras, entre las 2 guerras mundiales, los impuestos a la riqueza son alucinantes en el Reino Unido. Y destruyeron a una clase social, realmente la destruyeron. No sé si cuando ustedes ven series de tele, así, ven a esta tipo Chao, Downton Abbey. y esas cosas, esa clase social desapareció y solamente sobrevivieron los que eran hiper, ultra, archi ricos. Y lo que hicieron es a toda una clase social que era alta, aristocrática, lo que fuera, los obligaron, porque eran sobre todo impuestos a la herencia. Entonces, cuando se moría alguien, tenían que pagar los herederos 80%, entonces tenían que dejar las casas, y ahora las casas se han convertido en museos, en jardines, porque no podían pagar los impuestos. La única manera de pagar los impuestos era entregar su riqueza. En el Perú, por lo que yo conozco, ese tipo de tributación no ha existido jamás. La tributación colonial, sobre todo, y de la temprana república, era contribución directa que pagaban solamente los indígenas, y después impuestos al 10% que pagaban todas las personas, que eran los impuestos a la iglesia, que son impuestos pues medievales, ¿no? El 10%, El diezmo. El diezmo. Pero aparte había muchos impuestos al consumo. Los impuestos eran principalmente al consumo, eran la alcabala, que era compriventa, la sisa, que era un impuesto a la compriventa de comida, también habían impuestos sobre los bienes raíces y los estancos. Los estancos eran una fuente principal, que eran al alcohol, al hielo, bueno, en ese momento le llamaban la nieve, a la sal, a los naipes, al papel sellado. Y entonces así era como impuestos, si quieres, a las cosas especiales, ¿no? Los estancos. Y esos estancos se regresan en el siglo XX. Por eso en las antiguas bodegas que decían estanco de la sal, también había impuesto al tabaco, así, sobre todo habían impuestos como ahora al tabaco y al alcohol. Había la coca. Sí. El estanco de la coca. El estanco de la coca, sí. Entonces, pero cosas, por ejemplo, pues que ahora nos parecería súper, el impuesto de los naipes, por ejemplo, porque era el juego, no era para los jugadores. Ahora serían los casinos. Ahora serían los impuestos de los casinos, pero al contrario, los casinos tienen excepción tributaria, ¿no? Uh-huh. Sí, pero la concepción de... O las apuestas, ¿no? A las apuestas, sí. Pero la idea de los liberales del siglo XIX son los que empiezan con la idea de que en realidad debería haber un impuesto a todo. Todos deberían pagar un impuesto. Lo que los británicos llaman el poll tax, impuesto para ser ciudadano, impuesto para poder votar. Pero eso nunca lo logran implementar, porque la oposición es muy grande y hay mucha plata. Y entonces, buenísimo.
esta relación que es una relación conceptual de que el contribuyente contribuye al Estado no se crea, porque pero lo que sí se da, Hugo, más bien son impuestos también a las minas, ¿no? Y a los recursos naturales. Es decir, el Estado vive de lo que recauda de las exportaciones. También otros impuestos muy importantes son los impuestos a las importaciones y a las exportaciones. Donde el ciudadano común y corriente no tiene que pagar, porque tiene sus, digamos, impuestos al consumo, pero lo que entra y sale paga. Oigan, y hay una cosa, hay un salto histórico, ¿no? Pero la gente más joven que nosotros no recuerda, no sabe eso que pasó en algún momento, creo que claro, con Sandro Fuentes, me parece, ¿no? Con el ASUNAT, que de pronto el ASUNAT empezó a funcionar, ¿no? O sea, porque cuando nosotros éramos chicos, nadie pagaba impuestos, o sea, el impuesto menudo me refiero al menos, ¿no? Nadie te La daba declaración. factura, nadie te daba nada, o sea, nadie te daba nada. Y de pronto apareció la SUNAT y era como cuando aparecieron los APRAS, ¿no? O sea, ¡ay, la SUNAT! Y todo el mundo empezó a temer a la SUNAT y cerraban el negocio, o sea. Pero antes, o sea, cuando yo era jovencito, digamos, no existía esa vaina, nadie pagaba nada, nadie pagaba nada. Además te decían, tienes que pedir recibo, y nadie pedía recibo. Claro, no tenían, o te cobraban aparte el IGB, o sea, ¿no? O sea, no. Sí, Claro. mi tía entró de practicante a la SUNAT y sigue en la SUNAT, ¿no? Y cuentan eso, que cuando entró todo el mundo decía, ¿a dónde? ¿No? ¿Y Claro, qué van a hacer? ¿No? Y como, o sea, ella sí, o sea, todos, y explica eso, esas estandarizaciones de la vida cotidiana son difíciles de alcanzar, o sea, que uno pida boleta o pida factura, es un cambio de mentalidad, ¿no? Y a veces no reconoces como todo el esfuerzo que hay en cambiar esa idea, ¿no? Entonces, eso también es interesante, eso que hablamos una vez de eso, de hacer el mundo estándar, ¿no? De todo tiene que Sí. ser medido, todo tiene que ser de una misma forma, ¿no? Sí, porque lo que sucedía antes para la recaudación de impuestos era que tú pedías un contrato y decías, ya, yo voy a recaudar los impuestos en la provincia de Yauyos. Y entonces yo le pago por adelantado al gobierno y ya yo veo cómo recaudo. Y si a mis amigos no les cobro y a otro le cobro más, no importa, porque ya nadie se va a fijar. Eso es lo que llaman tax farming, donde el Estado no tiene la capacidad de tener una SUNAT, de tener una persona que si tú no pagas te clausura el negocio. Pero te dan la plata de antemano, es como factoring, ¿no? O sea. Exactamente. Además tú lo compras y tú ya ves, ¿no? Y por ahí que cobras más, por ahí que extorsionas a la gente. Eso es, o sea, la presencia del Estado como el agente que te cobra es muy difusa. Una vez más, esa relación que tiene el contribuyente con el Estado que cobra no está presente, porque nosotros ahora sabemos que tú tienes que pagar a la SUNAT, y la SUNAT es el Estado peruano, y esa plata entra a la caja, y de esa plata no se la roban, en fin, ya eso son otro tema, pero hay una presencia del Estado. O sea, nosotros nos quejamos de la SUNAT, pero aquí en Estados Unidos es un misterio lo de los taxes. No hay forma de calcularlos, no hay manera de saber y luego siempre debes o siempre te deben. O sea, no hay y yo creo que algún día voy a ir a la cárcel. No, y la otra cosa que sí lo pasa en Estados Unidos es cómo los impuestos varían de estado en estado. Sí. Y ponte, mis hijos estaban comprando algo en Estados Unidos y decían, pero ese no es el precio que dice el ticket dice tanto, ¿y por qué yo voy a la caja y me cobran tanto otro? Entonces explicarles que dice eso porque tiene el mismo precio en todo el país, pero cuesta diferente porque cada estado tiene una diferencia. Una tasa distinta. IGB. Un IGB distinto. Sí, eso es bien raro, ¿no? Y luego también todo el asunto de si los impuestos son progresivos, o sea, que progressive o regressive, o sea, si a quién golpean más. Y Luego entonces, tienen, no es como en la SUNAT que tú entras y más o menos están los números, no, aquí son una serie de formularios que tienes que ir recolectando y lo metes a un sistema y luego más o menos te dice un número, pero tú tienes que revisar. Es bien complicado, en verdad, si no hay manera. Extraño a la SUNAT. Nunca pensé
Escuchar un peruano, una peruana decir De eso, verdad, ¿no? es muy eficiente. Acá ni siquiera tiene... Tengo que sacar un RUC, porque siempre que me pagan y me pagan, ponte 60 soles por dar una charla o 100 soles, le digo, dónenlo. O sea, para mí es más trámite tener que cobrar. Mira, acá el IRS no tiene ni una página web. Tú tienes que coger otra página web que cuesta $70 para llenar tu formulario. O Claro. sea, ni siquiera tiene eso en su NAT que tú, eso no existe acá. Es todo papeles y luego tienes que ir al correo a dejarlo. Y luego algún día te responderán. Y Wow. luego te van a la cárcel. Así es. Esa es mi experiencia. Luego te llega la citación. Qué loco, vale. Yo pensé que es extraño mi Coca-Cola, extraño mi Sunat. O sea, que... Su NAT. Claro, esa nebulosa de información es tan severa en Estados Unidos que es negocio, ¿no? Hay empresas que hacen negocio vendiendo eso. Te ofrecen un site donde tú entras a llenar tus impuestos y ellos después lo convierten en lenguaje IRS. Ujú. Bacán. Y te cobran $80 si te equivocas. Eso. O sea, cada, Wow. cada error es $80. Ay, no, es Ah, horrible. qué horror. Buenísimo. Bueno, avanzamos. Gracias, Nata. Impuestos será. Dante, no sé si quedó algo inconcluso. No, perdón, porque la computadora se le ha estropeado la batería ya y repentinamente se apaga. No, lo único que quería decir es que creo que lo único que se quedó pendiente era que es bien vil lo que ha sucedido con la Biblioteca Nacional, porque me parece que, y no lo añadí en el artículo, uno, porque no cabía, porque era como un artículo nuevo, y dos, porque Ezio Meira es cercano a mí y no sé cómo tratar el asunto sin que parezca que estoy hablando de mis amigos, pero me parece que ha hecho un buen trabajo, muy dinámico, que ha modernizado mucho o sea, la pandemia ha hecho muchísimo por acercar la biblioteca a la gente, muchas charlas bacanes, han abierto varias bibliotecas. O sea, yo sé las intenciones que él tenía y tiene, y que ha ejecutado cosas bestiales, y que por unos papanatas, mala onda, y que el ministro haya hecho eco de eso, me parece pues que habla muy mal del ministro. O sea, no porque haya destituido a una persona en un puesto de confianza, otra vez volvemos al asunto del puesto de confianza, poniéndolo en entredicho, como que fuera un premio político de algo, lo que sea, sino que, o sea, no entiendo el afán de sacar a alguien por unos, o pedirle la renuncia a alguien por unos dichos, ¿no? Sin haber, en todo caso, realizado una investigación. O sea, o tendrías ya que tener a un super backup, ¿no? Y parece que ese super backup no existe. Hablan de Ciro Alegría. O sea, no sé, me parece que es pura patinada. Me parece el ministro ha puesto a dos viceministros que dan vergüenza. Él mismo, lo que pongo en el artículo al final, entrar a personaje, a mí me da repelús esa vaina, me parece que es como humillante para los verdaderos pobladores de esos lugares que se visten de esa manera, es como estar disfrazado de algo para los actos públicos, porque no es un hombre que se vista así de cotidiano, no es un hombre que lo hemos traído de tallacaja directamente al... No, 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 no. Es un señor que usa terno todos los días porque es notario, qué sé yo, y ahora pues, hace la performance de vestirse de esa manera y a mí eso me parece humillante para las verdaderas personas que se visten de esa forma. Me parece un show, o sea, más allá de que no me parece que esté preparado, ¿no? Entonces, no sé, es probable que esté cerca u observando el accionar del ministerio. Ojalá que no arruinen algunos avances. El Ministerio de Cultura está lejos de ser perfecto, ¿no? O sea, está lejísimo de ser perfecto, pero me parece que estaba encaminado y con profesionales bastante comprometidos antes, ¿no? O sea, quiero decir hasta hace poco. Entonces, y lo que me temía está sucediendo, que parece que no están quedándose los viceministerios ni las personas a cargo de las áreas y las direcciones. Entonces, lo avanzado se está copando con personas ineptas. Esa es mi preocupación principal, ¿no? Y si eso pasa en cultura, pues lo mismo puedo suponer que está sucediendo en otros ministerios, ¿no? Otros ministerios que quizá tengan decisiones más relevantes. O sea, claro, no es que la cultura no lo tenga, pero en este momento lo urgente, la emergencia, puede estarse dañando también. Un poco creo que lo hablábamos en otra ocasión, era ojalá que se conserve, por ejemplo, la línea
a mí no me preocupa que cambie el ministro de Salud, por ejemplo, ¿no? Pero sí me preocupa que los mandos medios que se encargan de las vacunaciones y que están funcionando también se caigan, ¿no? Esas cosas a mí me preocupan muchísimo, en realidad. Entonces, sabemos o uno tiende a creer que los ministros o las personas que están arriba son como representativas, un poco como cargos como políticos, ¿no? Pero las personas que están debajo son las que me preocupan y ojalá, o sea, que no se conserven en el cargo, sobre todo lo avanzado durante estos últimos meses, ¿no? Quiero decir, los meses de gobierno de Sagasti, ¿no? Que han habido avances en casi, me parece, la mayoría de las áreas, ¿no? Esa es una preocupación en la que voy a estar atento, ¿no? Porque además, y cierro con eso, que un poco también como contradiciendo esas voces, o sea, eso es algo que probablemente a todos nosotros nos competa en estas semanas, meses próximos, que es que si la mayoría de nosotros, los de Jueca, igual no hemos votado por el fujimorismo pensando que era la peor opción, no era porque pensáramos necesariamente todos que Castillo era la mejor opción. O sea, entonces, o sea, no se vaya a pensar que vamos o por lo menos yo, que voy a comerme o aceptar todo lo que venga del gobierno, porque de ninguna forma, o sea, de ninguna manera. Yo no quise votar por Castillo, ¿no? Entonces, ni por su gobierno, que me parece una panda de improvisados y que cada día una sorpresa negativa. O sea, habrá que estar ahí igual de vigilantes, ¿no? O sea, ese mensaje me parece que es importante darlo también, ¿no? De acuerdo. Y bueno, y si te provocara hablar sobre la biblioteca, podrías poner tremendo disclaimer al inicio también, ¿eh? Sobre quién es Sesioneira, ¿no? Sí, vamos a Que es esperar. algo que se hace poco también. Sí, vamos a esperar a ver qué pasa esto. Sí, he editado a eso incluso. Vamos a esperar a ver qué pasa estos días porque a lo mejor hay un nombramiento, ¿no? O no también, porque no es que haya muchísimas personas idóneas para ese cargo, ¿no? Repito, hablan de alegría, pero no lo sé. Gonzalo Alegría. Gonzalo, perdón, Alegría. El problema sería que ponga a alguien no idóneo para ese cargo, que ese es un Claro. riesgo, por supuesto. Me acuerdo Ese que sería el problema. teníamos a un Aunque por esta director. cuestión demagógica pongan a alguien de esta asociación de bibliotecólogos que, o sea, como que funcionase, como que necesariamente tuviese que ser un bibliotecólogo, y eso es una absurdidad, o sea, no, eso no es cierto. ¿Por qué tendría que ser? O sea, el comunicado de la Asociación de Antropólogos que dijo que no podía ser un notario ministro de Cultura porque tenía que ser o antropólogo o historiador o no sé qué más. Claro, es como pedir que un médico gestione un hospital, ¿no? Una cosa no tiene que ver con la otra, ¿no? o sea, Que un profe sea el ministro de Educación. El señor bueno, es abogado, ha hecho una carrera en la abogacía, es notario, qué sé yo, y tiene un lado de artista, y tiene un libro sobre la cosmovisión andina y un rollo que parece que le viene desde hace tiempo, que es medio entre místico y antropológico, ¿no? Y tiene como poemas, y es cantautor, etc. O sea, ahí se circunscribe, digamos, su relación con la cultura, como que el ejercicio, digamos, con la práctica, si se quiere, de la cultura, ¿no? Nunca, o sea, yo pienso que tendrías que, o sea, si no eres una persona con mucha experiencia en el tema, por lo menos que tengas no sé, gestión cultural, o sea, alguna vaina tendrías que tener, pues, ¿no? O sea, yo no creo que él tenga, en realidad, nada que ofrecerle al cargo, nada, absolutamente nada. Ahora, es cierto que estoy seguro, porque no estoy seguro que en ese ministerio específicamente, seguramente en todos, ¿ya? Pero en ese ministerio específicamente el papel del ministro es más simbólico que en otros, ¿de acuerdo? El problema es que ha cambiado los viceministros. O sea, eso es lo que me parece más grave. Que como si es su potestad, ha cambiado a los viceministros, que son gente que venía chambeando hace mucho tiempo bien, y los ha sacado por gente que es como él, digamos, o sea, que tiene la misma expertise que él. Entonces, ahí sí me preocupa, ¿no? Porque él, por último, ya, y que se disfrace, ya, no me importa, pero que se queden los de abajo, que era la analogía con lo de las vacunas, ¿no? Pero si está sacando a la gente de abajo, o ya le pidió la renuncia a Neira, y etcétera, pues ahí sí ya todo me empieza a hacer ruido, ¿no? Entonces, bueno, vamos a, sí, yo pienso por lo menos estar
observando eso, ¿no? Sí, Gracias, yo, Dante, de como les acuerdo. decía, atenta a qué pasa en el Archivo General de la Nación, que está siendo un Claro. asunto muy bien gestionado. Tuvimos por los 5 años del gobierno de Humala al peor jefe del Archivo General de la Nación, que era un periodista, que era un amigo de él de Amazonas y que no sabía nada de nada de nada del archivo, y fueron 5 años en que no se hizo nada de nada de nada. Fue trágico. Gracias, Dante. Dos comentarios. Yo tengo dos comentarios. ¿Qué dices, perdón, Dante? El archivo necesita que alguien lo intervenga, o sea, intervention ya, o sea, eso se está pudriendo, está yendo al diablo. Pero la persona que está ahorita, que es Jorge Ortiz Sotelo, está haciendo muy buen trabajo, lo está llevando muy bien adelante. Sí. Tienen Pero ya todo necesita para plata, construir. mucha plata. Necesita plata, un espacio adecuado, etcétera. O sea, no basta esa... Tienen ya el proyecto, tienen ya la nómina, se supone que van a empezar a construir, la idea es que esté listo para el 24. Ya, sí, Tienen ojalá. ya los planes de mudanza, pero justamente tienen una persona muy capaz. Y es interesante porque Jorge es marino y es historiador de la Marina, es especialista, es un historiador muy reconocido, pero en realidad es marino, él es de carrera. Y ha llevado como un orden así medio marino, y lo está llevando muy bien. Y muchos de mis colegas lo criticaron cuando comenzó diciendo, pero él qué experiencia tiene, él es un historiador y un marino, ¿qué ves que está haciendo ahí? Pero está haciendo un buen trabajo. Ojalá que siga. Ojalá. Buenísimo. Hugo, tú querías comentar algo y de paso, si nos puedes decir qué estás pensando para esta semana. Ya comienzo con lo que quería comentar. Me surgen dos interrogantes y qué pena que no está Charún, porque la primera interrogante que tengo es respecto de esto de disfrazarse. ¿Por qué no nos hace tanto ruido el disfraz? Y decía, qué pena que no está Charún, porque el equivalente, me pregunto si un equivalente de esto es el blackfacing y disfrazarse de negro. ¿Y por qué es que el blackfacing sí nos incomoda y nos ponemos irascibles y tal? Y frente a este tipo de disfraces, pues casi ni nos damos cuenta, pasa desapercibido. ¿Cuál es la diferencia? Interesante. ¿Estoy perdiendo de algo? No lo sé, ¿no? Queda ahí como abierta la pregunta. Y lo otro es esto de los puestos de confianza y la nebulosa entre puestos de confianza y la capacidad técnica de las personas para cubrir esos puestos de confianza. Efectivamente, para ser ministro no hay términos de referencia. No es que se requiera de X años de experiencia en el sector, ni formación de ningún tipo, nada. Es estrictamente un puesto de confianza. Pero hay otros puestos de confianza donde sí existen términos de referencia. No estoy 100% seguro, pero puedo apostar que el cargo de la Biblioteca Nacional sí tiene términos de referencia. Y los cargos de directores de los ministerios tienen términos de referencia, o sea, tienen descripciones concretas y precisas de cuáles son los estándares mínimos que tiene que satisfacer la persona. Entonces, que se ponga a un ministro inepto, que se ponga a un ministro que no da la talla, tiene serios problemas de legitimidad, pero dentro de todo no contraviene la norma. Cuando esto sucede con viceministros, directores y otros cargos, ya estamos en flagrante incumplimiento de la norma. Y eso tiene que saltar, tendría que saltar. No podríamos quedarnos así. Hugo, sí, es que en cultura, en cosas como el ser director de la biblioteca o jefe del archivo, ese tipo de cosas tienen ese tipo de términos. Habría que ver, no lo sé, habría que ver si es que existen los términos de referencia. Sospecho que hasta ahora siempre se han manejado como, me parece que tal persona sería buena para. O sea, a mí se me han acercado a decirme si quiero de una de esas direcciones, y es como... Incluso el presidente del CONCITEC, o sea, antes, o sea, ahorita está detallado, no tiene que tener por lo menos doctorado, por ejemplo, o cierto número de publicaciones, cierta experiencia, y eso se trató de cambiar un par de veces, ¿no? Para que sea mínimo máster, ¿no? Entonces, claro, los científicos decían, no, en nuestras disciplinas el doctorado sí es como necesario, ¿no? Porque tienes que manejar, bueno, un montón de políticas públicas sobre justo doctorados, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, es algo que no se logró y ahora pienso que nadie sabe quién va a ser el nuevo director de CONCITEC, ¿no? Porque ahí sí hay bien detallado quién puede estar en el cargo y quién no, ¿no? Me parece, Ale, que en el tema
de la biblioteca no está No. dado que sea bibliotecario. No lo dice. Eso sí no lo dice. Creo que no ha habido un director bibliotecario desde la época de Alan García, no sé. Había una señora que era bibliotecaria, pero ahora no recuerdo su nombre, que me parece que fue antes de Ramón Mujica. Pero ahí el riesgo de sobreregular, que es una cosa sobre la que hemos discutido en algún momento también, ¿no? Porque, claro, ahorita estoy abogando por la necesidad de que existan términos de referencia para ciertas posiciones técnicas. Pero el riesgo es meterle todo el acelerador y entonces acotar las cosas del tipo, esto que acaban de decir, ¿no? Oye, y entonces el término de referencia debería decir que esta persona tiene que ser bibliotecaria. Y pum, acabamos restringiéndonos. Es un juego de balance bien delicado el que hay ahí. Sí. Está bueno lo que, no había caído en cuenta lo que dices de los viceministros, que los viceministros sí tienen términos de referencia. Voy a revisar eso. No en todos los sectores, ¿no? Y ahí es donde hay que... Voy a revisar eso para ver, a lo mejor ahí hay un tema, siguiendo un poco con el asunto, podría ser revisar quiénes son los viceministros que han sido nombrados y si cumplen o no cumplen con los requisitos. Porque de no cumplirlos, ahí sí habría un problema que señalar, ¿no? De acuerdo. Porque sospecho que eso en cultura no puede no estar tan claro. Sí, sobre todo, claro, un viceministro tiene muchísimo poder. Tiene incluso más poder que el ministro en algunos, se podría decir que en algunas cosas, ¿no? Entonces, sí, voy a revisar eso, gracias. Pero no has dicho tu tema, Hugo. Eso. ¿Y de qué quiero hablar? ¿De qué quiero hablar el miércoles? Una idea que Natalia me ayudó a apuntar hace 2 o 3 semanas. Y era yo cuando compartí con ustedes la idea de esta de ¿qué es mejor para alguien? ¿Cooperar o polarizar? ¿Acercarse o alejarse? Entonces les hablé de algún teorema por ejemplo, el teorema del votante mediano, que dice que predice que lo mejor para los candidatos es ponerse hacia el medio de la distribución de preferencias de la gente, porque ahí es más probable que la gente vote hacia ellos. En estas elecciones hemos encontrado que ese comportamiento no se dio. Ponerse en un extremo resultó ser la estrategia óptima para ambos contrincantes, para el que ganó y para la que perdió. Y entonces Natalia sacó otro teorema que es bien interesante, que es el teorema de Hottel, que dice más o menos esto. Digamos que yo hoy quiero abrir una tienda de confecciones y me conviene ponerla en la puerta de mi casa, donde es más fácil para mí, o me conviene ir a Gamarra y juntarme a todos los demás confeccionistas del país. Y resulta que el comportamiento óptimo es juntarme a los demás. No es alejarme y polarizarme, sino juntarme. Entonces quiero juntar 2 o 3 modelos de la economía que se hacen la pregunta esta de, ¿es óptimo juntarse o es óptimo separarse? ¿Es óptimo cooperar o es óptimo polarizar? Porque por ahí creo que se puede aportar en comprender la situación en la que estamos. Desde abril, desde que entramos a esta segunda vuelta, todos esperábamos esa convergencia hacia el medio. Todos esperábamos esa centerización de las políticas que el gobierno actual etiquetó de humanización y entonces le dieron el sentido negativo, la connotación negativa y dijeron, no, Nica, nosotros no vamos a humanizarnos. Para entender, y entonces quiero poner todo esto para entender que así como un equilibrio es el de irse al centro, cooperar, tratar de acercarse a todos, ser buenito, que es el equilibrio que siempre esperamos, ese es un equilibrio. Lo otro también es un equilibrio, ¿ya? Polarizar, alejarse, estar en la suya, también es un equilibrio, solo que es un equilibrio mucho más inestable, más inesperado y más inestable. Entonces quiero poner esos modelos juntos y tratar de entender la situación actual polarizada como un posible equilibrio, que no nos gusta y es difícil de entender, pero es concreto y lo estamos viendo. Aprobado. Muy, muy bacán, porque eso es un poco lo que veo, ¿no? Que han dicho, bueno, quieren chocolate, acá tienen un montón, ¿no? ¿No les gusta? Les vamos a dar el doble.
El doble, sí. Si no, al que no le gusta se le da doble, exactamente. Y entonces es un equilibrio, solo que los modelos también predicen que es un equilibrio bien inestable. El otro equilibrio es mucho más estable. Buenísimo. Gracias, Hugo. Alejandra Ruiz León. Yo voy a escribir sobre el COVID y el Alzheimer que les conté la Ah, semana sí, pasada. claro. Y estaba leyendo un par de artículos que han sacado al respecto y hay dos ideas. La primera es, o sea, cómo lo voy a enfocar es que mucha gente dice, bueno, no estoy en riesgo de que me dé COVID. Y si me da COVID, me voy a curar, porque el 98% de personas se curan, ¿no? Pero lo que están viendo estos, con los casos que se están dando, no se están viendo casos de que gente le haya dado Alzheimer después de tener COVID, porque eso sería muy inmediato y el Alzheimer no se produce de esa forma, sino que hay unos biomarcadores en la sangre que tienen las personas que tienen Alzheimer, porque cuando tienes Alzheimer se produce como una especie de grumitos en el cerebro que se acumulan proteínas, ¿sí? Entonces está viendo que hay esas proteínas en la sangre, ¿no? Entonces lo que se piensa es que, por ejemplo, cuando tú te quedas sin oxígeno en el cerebro, es cuando se empieza a dar esta progresión hacia el Alzheimer, ¿no? Entonces eso es interesante porque muchas personas que dicen, bueno, si acabo en el hospital, ya, igual voy a salir, ¿no? Y no, es justo ese tiempo de estar en el hospital, que es cuando no llega oxígeno a tu cerebro, es lo que podría desencadenar Alzheimer en pacientes con COVID, ¿no? Entonces aquí las vacunas son clave, porque la vacuna justo previene esa hospitalización, ¿no? Entonces, de alguna forma, la conexión que quieren hacer es que las vacunas podrían estar previniendo que le diera Alzheimer a un grupo de personas, ¿no? Y otra cosa es también que se ve que las personas que tienen Alzheimer también son más propensas a tener COVID de alguna forma, ¿no? De tener afecciones un poco más al cerebro. Entonces esas son las dos ideas, ¿no? Pero la idea general es que vacunándote podrías estar previniendo esto, ¿no? Porque previenes la falta de oxígeno y la hospitalización y tal vez en un futuro tener Alzheimer, ¿no? Eso, nada más. Wow, qué fuerte. Si No, quieres, el titular amarillista es O COVID sea, hoy, COVID hoy, Alzheimer mañana. no, o sea, no es una Claro, línea directa, ¿no? Pero es en claro, esa claro. lotería Pero que no se sabe. interesante, ¿no? O sea, las secuelas de no tener oxígeno. uno Exacto, más cruel puede ser, si te olvidas de vacunar, después te vas a olvidar otras cosas. exacto, o sea, Sí, en verdad es como que no se sabe esto a largo plazo, ¿no? Y tampoco uno no sabe cuán predispuesto está a tener Alzheimer, o sea, podrías estar empujando algo que tú no sabes, ¿no? Si tú no sabes que estás predispuesto a Alzheimer y te arriesgas a tener COVID, estás empujando mucho más ujú, esa ujú. predisposición en el futuro, ¿no? Ujú. Oye, pero qué preocupantes tantas ramificaciones que está teniendo el COVID, ¿no? ¿Es Ujú. porque le estamos prestando mucha atención o porque efectivamente tiene muchas ramificaciones? Eso es algo que también, como que hay otras personas que dicen, como ahora todo lo asociamos a que es COVID, probablemente estemos generando relaciones donde no hay, ¿no? Entonces, por esto es importante que en estos estudios miden esos marcadores en sangre. O sea, no están midiendo, ay, a ver a cuántas personas se les olvidan las cosas, ¿no? Sino que están viendo, ok, en pacientes con COVID presentan estos marcadores, o sea, como que están midiendo en la sangre, ¿no? Esto es más concreto que decir, sí, tal vez me olvido de las cosas, o será por la cuarentena, o será porque, yo qué sé, ya no salgo mucho a la calle, ¿no? Entonces, sí, este tipo de estudio clínico sí es importante, ¿no? Me acabo de acordar de una cosa. Tú sabes que un marcador importante de las personas con gran memoria, los grandes memoristas, es que pasaron mucho tiempo en sus casas y en la misma casa, ¿no? Esto va del otro lado. Ujú, ¿Cómo es que si ahora estamos pasando mucho más tiempo en nuestras casas, nuestras memorias podrían potenciarse? ujú. Ah, no sabía. Sí, Pero cuando pasan tiempo en su casa de niños, o sea, es algo que sí, se sí, forja en la niñez. exacto, exacto. De hecho, Wow. algunas de las técnicas de memorización, algunas de las mnemotecnias, tienen que ver con recorrer espacios. Si tú quieres acordarte de una historia, imagínala que estás caminando dentro de tu casa de niño, recorre los espacios y vas a ir asociando ideas. Ujú, de acuerdo. Interesante. No, interesantísimo Me dan- tu artículo, Ale. Lo veremos el lunes. En mi caso, creo que voy a escribir sobre cómo mis hijas
han logrado una revolución ecológica en mi casa. A propósito de todo esto, el cambio climático y todo, ¿no? O sea, si yo comparo cómo eran las costumbres de mi casa hace 5 años y cómo son ahora, qué bárbaro. O sea, las emisiones de carbono, la reutilización de todo lo que consumimos, el proceso de nuestros desperdicios. Mi casa se ha convertido así en un ejemplo modelo gracias a ellas, ¿no? Y claro, sabemos que para cambiar o para atenuar el cambio climático, o para empezar a detenerlo, pues nuestras historias domésticas son cero, así como cuando alguna vez hemos hablado de que, oye, tu generosidad individual, ¿no? Tu altruismo individual es poco en comparado a lo que tienen que hacer los estados, ¿no? Lo mismo ocurre con esto, ¿no? Pero me conmueve ver cómo ellas han logrado eso en mí, ¿no? O sea, y que si nuestros gobernantes tuvieran, no sé, el 10% de su poder de persuasión y su empuje, pues este mundo sería otro, ¿no? Probablemente escriba sobre eso, desde el cariño, desde la admiración a ellas, no sé, quizá, quizá. Creo que va a venir por ahí. Es un bonito tema. Es un muy bonito tema y también como en los últimos años poco a poco se está hablando cada vez más de esto, como hay incentivos, ¿no? En el Perú, por ejemplo, un incentivo me parece que también se ha vivido en otros lados es lo de las bolsas plásticas, ¿no? Que empiezan a cobrar. Recuerdo hace muchos años cuando me vine a Europa y te cobraban, yo era como, ¿cómo te van a cobrar por una bolsa? Y veía que la gente no le cobraban y no pagaba porque todos iban con su propia bolsa. Es como te están educando a cambiar tu manera de pensar, de organizarte. Una protopolémica que a lo mejor te interesa indirectamente, que tiene que ver con el plástico de un solo uso en los libros. Acá en Lima incluso, me han contado que en Twitter ha habido, incluso hay un hashtag que no lo recuerdo, sin bolsa, no sé qué, o sea, y yo sé, por ejemplo, que en Random quisieran no usar bolsas, o sea, plástico de un solo uso para empacar los libros. Pero claro, ahí el otro lado, ¿qué pasa con, por ejemplo, con los libreros cuando si tienes que devolver un libro y el libro está... O sea, de hecho sí se maltrata, pues, ¿no? O sea, el Lima es una ciudad húmeda, polvorienta, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay un gafe del libro, ¿no? Una pregunta, Dante. Yo Sí. recuerdo en mi juventud los libros no venían en plástico. ¿En qué No, no momento venía. empezaron a plastificar? ¿En los 90, en los 2000? Yo no sé cuándo, pero yo creo, yo me atrevería a decir que en los 90, ¿sabes? A fines de los 90, y luego ya se popularizó como todo, se hizo masivo el termosellado y esas cosas, ¿no? Sí, pero no. a mí me incomoda también tener el libro, porque finalmente me ha llegado mi libro. Ah, Y finalmente lo tengo en mis manos, tengo uno abierto y uno cerrado. Y es sí. romperlo siempre es pesado. Te dicen, ay, fírmame mi libro. Y es como, tengo que morder para abrir. Sí, 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 no, Natalia, Como te digo, como yo como usuario que lo veo mira, de otro en lado. los usuarios hay las dos cosas, y eso ya lo puedo decir con cierto conocimiento de causa, ¿no? Antes no, antes era mi impresión nomás. Es que hay algunos, los menos, que aprecian que se los mande sin bolsa, y cuando se los han mandado sin bolsa es porque le has tenido que sacar la bolsa por alguna razón, o porque hay editoriales que no embolsan los libros, como el IEP por acá. ¿Ya? Claro. Estoy seguro que no lo hacen porque no pueden, no porque no quieren, ¿ah? Porque no tienen la máquina. Lo mismo que la católica. Entonces hay gente muy poca que aprecia que se los mandes así porque creen que lo estás haciendo digamos, por una conciencia ecológica cuando no es el caso en realidad. Y la mayoría de personas sí piden que sea embolsado. Sí. Uno, porque piensan que es más puro, limpio, lo que sea, menos toqueteado. Y dos, y ahí me tengo que incluir, yo tendría que vencer eso, que es que, no sé si les pasa a ustedes, pero yo no abro un libro hasta que no lo empiezo a leer. Es como, me ayuda a saber separar los que he leído de los que no, y es una especie de micro ritual también. Abrir lo que antiguamente sería abrir las páginas de los libros
¿no? Con unas abrecartas. Vieron que los libros venían, se pegaban las páginas porque venían... ¿Sabes lo que estoy diciendo, no es cierto? Que los libros no venían así, sino que venían, muchas páginas venían pegadas y tenías que abrirlos. Y una especie como de ritual de empezar a leer. Yo tengo que confesar que me pasa un poquito eso también. Pero el punto es el plástico de un solo uso, ¿no? El de los libros es claramente un solo uso, no sirve para nada eso que deshaces, ¿no? Mientras que las bolsas del súper mal que bien, la gente sí las usa, siempre las ha usado, ¿no? Para botar su basura, qué sé yo, ¿no? O sea, lo de las bolsas me parece que está muy bien, pero hay muchos otros plásticos que se utilizan de manera más miserable, digamos, ¿no? Ahora he estado unos días en Estados Unidos. Es increíble, o sea, es impresionante cómo usan plástico para todo, y ahí sí no hay, o sea, se zurran en la vaina, o sea, todo está... Para empacar fruta, que tiene su envoltura natural. Todo está plastificado, o sea, es impresionante, o sea, no necesariamente esa cosa me llama la atención, pero me llamó la atención. Es un poco chocante. Sí. Pero ahí también está, o sea, yo antes era como más fan de, sí, todo lo que esos pequeños actos hacen un gran cambio. Ahora no, ya. O sea, eso me parece performativo. O sea, no es por ser pinchalobos, pero realmente, o sea, tú anda al almacén de Wong. En el almacén de Wong no hace ni medio esfuerzo por reducir ningún tipo de plástico, ni ser más eficientes con su electricidad, ni ser nada. Entonces, realmente la bolsa es una cosquilla, es un saludo a la bandera, ¿no? O sea, me parece bien, pero me parece que o sea, trasladar la culpa al consumidor Claro. es absurdo, porque todo lo que nosotros consumimos, ya como Perú, no es nada, ¿no? O sea, Claro. el impacto del Perú en el medio ambiente es mínimo, ¿no? Entonces, o sea, me parece bien porque al tener esos pequeños cambios tienes más conciencia, y la idea es que eso cambie tu voto, ¿no? Pero luego, como tampoco tenemos votos que nos representen en ese sentido, es un poco difícil, ¿no? Esa es una parte. Y luego hay otro tema que también, que muchos de estos cambios, por ejemplo, las cañitas, eso hay un chongo enorme, porque ahora nadie usa cañitas, y realmente las cañitas siempre han sido necesarias, por ejemplo, para personas con discapacidades. Y ahora, por ejemplo, en California están prohibidas las cañitas. Entonces, si tú pides una cañita, o sea, si tú tienes una discapacidad y pides una cañita, te miran como si fueras, o sea, Satanás, ¿no? Entonces, de alguna forma, al trasladar como la culpa al consumidor, limitas cosas que sí son necesarias para otras personas, ¿no? Como pueden ser las cañitas, como pueden ser, no sé, otras ideas. Entonces, al final, como que toda nuestra atención está yendo mucho a no pidas una cañita, ¿no? Cuando tienes, yo qué sé, a las mineras, o tienes a gente botando petróleo en el mar, ¿no? Entonces, esta idea también creo que a veces las redes sociales no son suficientemente críticas con los gobiernos, con las empresas, ¿no? Y por ejemplo, yo vivo súper cerca a Wong y veo el almacén y digo, o sea, usen todas las bolsas que les dé la gana, porque aquí nadie está haciendo nada, ¿no? O sea, viene la caja en la bolsa y la bolsita, o sea, y luego te dicen, no, compra tu bolsa. O sea, entiendo, pero ahí no está el problema. No, es pero terrible. igual lleven su bolsa. Más que nada, ahí no está la solución. Ahí no está la solución. Ahí, sí, ahí no está puede estar la inspiración, ¿no? Que es finalmente a lo que voy, porque en realidad mis propias hijas de vez en cuando las escucho lamentarse, decir, puta, no sé por qué estamos haciendo esto, pero prosigo, ¿no? Y me acuerdo de ese verso de Verástegui, ¿no? Donde luchar es el triunfo más hermoso, finalmente. Entonces claro. Dices, puta, bueno, eso, voy a darle vueltas a eso. Con eso. Suscribo esa idea a full. Bueno, es como cuando mi mamá, que se mataba haciendo su reciclaje en Estados Unidos, y de pronto se entera que no reciclan nada. O sea, que al final ella se pasó horas separando todo, y que viene el camión y lo tiran todo al mismo sitio. Es como... horrible. O sea, horrible. Claro, es la ficción, es como... Te hacen creer que estás haciendo algo, pero ni siquiera, porque te lo tiran todo junto. Claro, es que estamos también en un momento de la historia en que hay una generación joven, convencida, dispuesta, queriendo hacer esto más que performativo, sino algo bien interiorizado y más grande, pero que convive con otra generación u otras generaciones que además son las que dominan, que tienen estos comportamientos, ¿no? Entonces, de repente, parte de lo que nos toca hacer es esperar a que esta generación pase a ser la dominante, porque yo sí veo esto también con esperanza, pero con una esperanza de largo plazo, ¿no? Exactamente. Pero en Perú... Son más individuos de la próxima generación. O sea, tendría que pasar como 2 o 3 generaciones para que esa masa crítica
aumente realmente, ¿no? Yo no creo que la generación de nuestros hijos sea la que... No. O sea, van a haber más individuos de esta generación, ¿no? Y Discrepo, será la siguiente. Yo creo que sí, yo creo que generaciones mayores a mí son mucho, o sea, hacen acciones más amigables con el ecosistema sin darse cuenta. O sea, en Perú hemos llevado el carrito de la compra toda la vida. O sea, ha sido la generación de Wong que recién empezó a usar bolsita, ¿no? O sea, como que creo que es, o tal vez la generación antes, no sé, 40, ¿no? Que ha empezado así a hacer chukis con el medio ambiente, ¿no? Porque en verdad en Perú somos súper amigables, ¿no? Y no creo que mi generación, por ejemplo, en Estados Unidos, no es tan consciente con el medio ambiente, ¿ah? O sea, a mí y mis amigos acá son, pero cosas rarísimas, ¿no? O sea, no reciclan ni el reverso de la hoja, que a mí eso me cuesta mentalmente porque es algo que ya lo tengo instaurado. Y eso es lo que digo, esas obsesiones, por ejemplo, yo imprimo todo para leer, ¿no? Y la gente dice, imprimes todo para leer. Y digo, yo no tengo carro, o sea, no me jodan, no tengo carro, voy en bici, o sea, puedo imprimir lo que me da la gana, porque compensas, ¿no? Entonces, yo creo que mi generación tiene esas pequeñas de la cañita, de la bolsita, ¿no? Pero los viajes al extranjero antes no existían y ahora es mínimo tienes que viajar 2 veces al año. O sea, esas cosas, cuando ves el big picture, yo discrepo, ¿eh? Pienso que somos más chukis todavía. El fast fashion, por ejemplo. Pero ese es un temón, ¿no? Ese es un temón. Éramos ambientalmente más conscientes y no lo sabíamos. Como éramos felices y no lo sabíamos. Es esa cosa que se acuerdan cuando nosotros éramos chicos, pues que siempre llevabas la botella de vidrio a la bodega para que te devolvieran tu plata. Siempre había alguien reciclando, o sea, todo se reciclaba en el Perú porque todo tenía un precio. Bueno, hasta ahora es así, ¿no? Viene la gente y la recoge porque lo revende. Y te vas a Alemania y es exactamente así, o sea, tú no botas una botella, no botas una lata porque vas al supermercado, la metes en una máquina y te devuelven plata. Y entonces es como, yo pensaba, llegas a Alemania en lo más avanzado y es como era el Perú en los años 80. Y es como... Es la única manera, ¿no? Darle plata a la gente. Es la única manera, sí. Porque... Pero igual con la ropa, ¿no? Por ejemplo, antes había verano y invierno, ¿no? Y ahora hay 52 temporadas. O sea, cada semana del año es una temporada nueva. Y Zara ya ni siquiera es fast fashion, Shein, otros, ¿no? Y la gente compra todas las semanas. O sea, imagínate comprarte ropa todas las semanas. Eso es lo estándar ahora, ¿no? Me compro ropa todas las semanas, ¿no? En ese sentido, soy el más ecologista posible. Yo tengo los mismos polos desde el 98, creo, ¿no? Claro, esta es mi chompa de estudiante. Esta chompa es del 2003, o sea, tiene 18 años. Yo también, mis cosas son súper... Entonces, claro, 18 años. Los que forran los libros están... Sí, es riquísimo. No, más plástico. No. Sí, pero vale, tienes un punto ahí, o sea que la cosa generacional también... Hay mucha performance, ¿no? Cuando, por ejemplo, H&M saca su línea Conscious. ¿Qué va a hacer el Conscious H&M? O sea, es la antítesis, ¿no? Entonces, claro, sacan y contratan influencers de medio ambiente. Es como que sí, esto fue hecho con botellas recicladas. ¿Y qué tiene? O sea, no tiene nada que ver. Entonces, creo que ahora hay mucho más de eso, ¿no? Por lo menos, a mí me fastidia personalmente, como se dan cuenta. Sí, y lo otro que señalas de los absolutismos, ¿no? Así que gente se escandaliza porque imprimiste una hoja. Y en realidad, como siempre, pues, pucha, el equilibrio más sano está en el medio, pero no sabemos ponernos en el medio. Algo que sí me gusta acá son los freegans, no sé si han escuchado. ¿Sabe qué es? No, yo era antes free, el año pasado, hace 2 años. Es gente que solo come cosas gratis. No, o sea, en lugar de vegans, eres freegan. Y entonces como aquí... Fue mi vida de estudiante. Yo también, cuando estaba de estudiante en Estados Unidos... Pero aquí ya son como asociaciones. Y entonces todo lo que acá no hay, por ejemplo, en Perú hay como una fecha de vencimiento. Aquí no hay una fecha de vencimiento estándar. Entonces aquí hay el better consume by, ¿no? O sea, ¿cuándo sería mejor? Eso es totalmente
abstracto, ¿no? O sea, entonces los supermercados botan mucha comida, entonces tienes estas comunidades de freegans que van con su camión y luego los sábados nos juntamos en un parque y pero alimentan como así en familias, por lo menos, ¿no? Porque son cosas que no puedes donar albergues, ¿no? O sea, por ejemplo, carne, huevos, leche, queso, ensaladas ya hechas, ¿no? Entonces ahora hay como que esas comunidades de freegans también, o sea, como para contrarrestar esto, ¿no? Eso me encanta. Sí, es chévere. Además eso no se bota. Yo tengo un problema con botar comida. Yo no. Reciclo todo lo que hay en mi casa, lo vuelvo a hacer, lo cocino antes de que se malogre. Me pone mal. Mi vieja me habla, me está mirando. Toda la culpa cristiana y yo. Toda la culpa de la posguerra civil. Yo creo que en Perú somos súper conscientes con el medio ambiente sin darnos cuenta, ¿no? Eso está chévere. Sí, no se puede gastar comida, es como hay demasiada gente que no tiene que comer, ¿cómo vas a tirar ahí una zanahoria vieja? La metes en una sopa, no importa, la tienes que usar. De acuerdo. Yo soy experto en usar la palta zombie, o sea... Sí. Bueno, chévere. Llegamos a nuestra hora. Muchísimas gracias a ustedes, compañeros, y a quienes nos están escuchando, nos han visto. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana. Digamos chao, así aparecemos todos, espero. Chao. Chao, chao. Chao.